Bueno, bienvenidos a este especial de TeleV1. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando. Hoy vamos a abordar un tema que creemos que sigue siendo importante en la Argentina y tiene que ver con la famosa democratización de la justicia. Ustedes recuerdan que el gobierno nacional, a través de la mayoría en el Congreso, presentó una variedad de leyes con el emblema de democratizar la justicia o transformar una justicia para todos y todas. Bueno, este programa va a tratar un poco sobre este tema y tengo dos invitados muy especiales. Por un lado quisiera presentarlo a nuestro gran amigo, el doctor Daniel Alberto Sapsay, muchísimo gusto. Igualmente. Suena tan similar con Sampaio. Sampaio. Claro, sí. Es otra generación. Otra generación. Don Arturo Sampaio. Don Arturo, un gran valor. Y el doctor Brieva, Rodolfo Brieva, muchas gracias, a un amigo de la casa. Quiero destacar que el doctor Sapsay, aparte de ser abogado graduado en la UBA, sino que también tiene estudios de posgrado, antecedentes académicos importantes, fue consultor de organismos internacionales en Naciones Unidas, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en el Banco Mundial, ha realizado una serie de publicaciones, entre ellas la Constitución de los Argentinos, y ha recibido, por supuesto, distinciones varias en el extranjero, como ha sido el gobierno de Francia reconocerlo como caballero de la Orden Nacional del Mérito. También ha dado conferencias, ha publicado artículos, libros, etcétera. Así que un gran constitucionalista. Muchísimas gracias por estar. Gracias por invitarme. Y Rodolfo Brieva, por supuesto, un amigo de la casa, ex juez, abogado, por supuesto, ex juez en lo laboral, escritor, articulista, conferencista y un gran pensador argentino. La verdad que para nosotros es un gusto tenerte, Rodolfo, aquí. Muchas gracias, el gusto es mío de poder compartir esta mesa. Y vamos a hacer un anuncio previo, porque el doctor Sapsay con Iván Cuyen y otros van a presentar una iniciativa popular por una justicia independiente en defensa de nuestros derechos. Esto se va a llevar a cabo el lunes 5 de agosto a las 15 horas en la Sociedad Científica Argentina, que queda en la avenida Santa Fe, y ahí me quedé. 1115. Está auspiciado por una serie de ONGs, Organizaciones de Ciudadanos por el Cambio, Será Justicia, Agrupación Juan B. Justo, Confederación de la Sociedad Civil, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Justa Causa, Flores, Asociación Democracia y Consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les deseamos lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Esperemos que podamos asistir para acompañarlos en esto. Será un placer. Vamos de lleno al grano. El gobierno nacional presentó esta batería de leyes. Vimos que ya vino un revés con el tema del Consejo de la Magistratura. Yo quisiera que pongamos aquí en la mesa, ¿no es cierto? ¿Cómo ven este tema? Si este sistema que fue creado, como es el Consejo de la Magistratura, en la Constitución del 94, y que esa legislación se supone que tiene validez hasta hoy en día, ¿qué necesidad había para reformarla como para poder justificar? Si es tan reciente, del año 94 ahora, ¿qué reforma usted cree que le parecería que el gobierno impulsa como para ponerlo a su alcance? ¿Qué es todo esto? Mire, yo voy a ser breve. En realidad, la reforma en sí no era necesaria. De lo que se trataba y de lo que se trató de hacer, y hasta ahora todavía el tema no ha sido saldado, es de lograr una justicia domesticada, no democratizada. Si usted analiza el conjunto de estas leyes, sobre todo tres de ellas, la que reforma el Consejo de la Magistratura, la que limita las medidas cautelares contra actos u omisiones del Estado, y la que crea cámaras de casación, lleva a una justicia que va a estar absolutamente en manos del Poder Ejecutivo de turno. ¿Por qué? Porque en el caso del Consejo de la Magistratura se lo organiza y se lo elige de tal manera que necesariamente va a haber un vínculo tan estrecho en número y en origen para acceder al cargo con el Ejecutivo de turno, que va a ser absolutamente horizontal ese Ejecutivo, lo que a su vez va a tener una total repercusión sobre la conducta de los jueces, porque es ese Consejo con esas características el que va a tomar decisiones tan importantes como es
el inicio para designación y selección de jueces a través de la confección de la terna, y la acusación ante el jurado de enjuiciamiento para la remoción de un magistrado federal. Es decir, la puerta de entrada y la puerta de salida, además del proceso sancionatorio y de administración del Poder Judicial. Dominar ese órgano es dominar todo el Poder Judicial. En los otros casos, en particular medidas cautelares, en realidad es la destrucción del amparo y de las medidas cautelares. Porque si usted analiza la norma, en realidad las exigencias son tales, los plazos son tan cortos, la invasión sobre las facultades del juez es tan enorme que de hecho prácticamente no habría ni interés en esas condiciones del dictado de una medida cautelar. Porque si uno piensa solamente que la apelación por parte del Estado ya suspende la medida cautelar, ya cuál fue el sentido de haberla dictado, ¿no? Para ir resumiendo. Sí. Y lo de las cámaras de casación, para mí fundamentalmente es una reacción frente a una Corte Suprema que se fue consolidando de una posición de mayor independencia, si no, no hubiera fallado en contra ya del Consejo, de lo que ya le llegó. Entonces, la idea era alejarlo lo máximo posible, alejar a la Corte lo máximo posible y tener cámaras de casación donde, si usted analiza el contenido, hay un procedimiento previo para la conformación, perverso, a través de una facultad absolutamente inconstitucional y de manipulación en las designaciones que se hace por vía de designación de jueces subrogantes o de conjueces, es decir, jueces provisorios que no tienen el sistema constitucional de designación, que conforman en su totalidad esas cámaras, es decir, directamente transformar las cámaras en un grupo de casting de amigos. ¿No? Lo digo de esta manera brutal para que no es abogado entienda. Por eso esa iniciativa de la que usted tan amablemente nos habló tiene como objetivo la derogación de estas leyes, para que no quede ningún vestigio de las mismas. Usted sabe que en derecho, y el doctor Brieva, no lo digo para ustedes porque son hombres de derecho, el control de constitucionalidad que tenemos tiene un efecto solo para el caso. Y además lo que los jueces solo pueden hacer es declarar la inconstitucionalidad para el caso de las normas invocadas o que se relacionan con el caso. Con lo cual, más allá de lo que aplauda la justicia ya como reaccionado, porque ya tenemos un fallo de corte contra el procedimiento electivo del Consejo de la Magistratura, o sea que dejó prácticamente por el momento en suspenso la reforma de eso. En materia de cautelares tenemos más de 20 fallos de jueces federales de distintos fueros que han declarado inconstitucional precisamente para conceder medidas cautelares, y también en materia de las cámaras de casación ya tenemos un fallo del doctor Lavie Pico, que frente a una presentación del doctor Fargosi, consejero de la magistratura, que ya ha declarado inconstitucional, como medida cautelar, esta forma absolutamente obscena o bastarda de conformación de la Cámara de Casación. Pero todo eso es muy provisorio. Lo que necesitamos es realmente los argentinos vehiculizar una iniciativa que plantee desde una cantidad enorme de firmas, porque lo que se exigiría, necesitaríamos es recoger más de 600.000 en 6 distritos por lo menos del país, tal como lo determina el artículo 39 de la Constitución reformada en el 94 y que tiene una ley reglamentaria, y entonces eso sería una presión muy grande sobre un Congreso, hasta ahora las dos que han habido han llevado la derogación, como para que sean derogadas, y ahí vamos a estar tranquilos. Mientras eso no suceda, no va a pasar. ¿No era necesario cambiar nada? Digamos, bueno, de la forma y la postura. En la forma que lo ha hecho el gobierno, yo entiendo que no. Se puede mejorar el servicio de justicia. En eso estamos todos concordes, los argentinos, los jueces y los abogados. Pero para mí requiere otro tratamiento. En mi concepto, el poder es uno solo. No hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es uno solo. Si no hay unidad en el poder, una nación no puede consolidarse. Lo cual no significa que ello implique que ello lleve a una tiranía, lo cual es muy distinto. Cada uno tiene su función y debe respetarse la función esa. Nada más que eso. Viene a ser, más que división de poderes en mi concepto, una diferenciación de funciones. Son funciones especializadas
que tiene el Estado como gobierno de la comunidad. El tratamiento, llamémosle así, de las mejoras que se pueden hacer en la justicia, después de 45 años de trabajar dentro de la justicia y fuera de ello como abogado litigante, me llevan a centrar la cuestión en el juez. Esta es la clave de cualquier reforma judicial. No porque el abogado no tenga relevancia, porque el abogado siempre tiene relevancia. Para eso está la organización de nuestra profesión, para eso están los colegios públicos de abogados controlando ello, pero la cuestión radica en el juez. La independencia del Poder Judicial, yo no la llamaría así. La clave está en la independencia del juez. Y esto es la independencia subjetiva del juez, la independencia moral e intelectual. Y esto es lo que hay que lograr fundamentalmente. Es un lindo tema este. Sin embargo, ¿hay antecedentes, por ejemplo, internacionales donde este tipo de acción se haya realizado en otros países? Bueno, por ejemplo, la elección a través del sufragio universal dentro de boletas partidarias. Hay una experiencia ahora en tribunales superiores de Bolivia, pero yo estuve buscando otro tipo de antecedentes, no lo hay. Porque inclusive lo que tanto se alegó como antecedente, que es el hecho de que en varios estados de los Estados Unidos de América, estados como si fueran las provincias, jueces de varios fueros de las justicias locales sean designados por el sufragio universal, no lo son precisamente colgados a una boleta partidaria. Son elecciones que se hacen separadamente y que provienen exactamente, y tienen que ser, por supuesto, que sabe doña Rosa, que sabe, claro. Exactamente, es muy delicada la selección y es algo que genera muchísimas críticas. No es que esté consolidado el sistema y no por casualidad a nivel federal no se ha adoptado. O sea, es algo que está muy limitado a nivel local de algunos fueros. Entonces, es innovar en algo que no tiene casi antecedentes, que además es de por sí algo que pareciera desafiar a la lógica. ¿Cómo se va a lograr un juez independiente si le va a deber la campaña electoral para que lo elijan el Consejo de la Magistratura a un determinado partido y bajo una plataforma partidaria? O sea, lo vemos es obvio en el Congreso, que va a ser muy difícil. Ya lo vemos en el Congreso, no repitamos otra escribanía de gobierno más, la del Consejo de la Magistratura. Ahora, esto no quiere decir que uno apruebe cómo funciona la justicia. Hay muchas cosas para modificar, pero desgraciadamente en la llamada democratización de la justicia, a mi modo de ver, no hay nada de lo que sería necesario. Yo coincido con el doctor Brieva, que efectivamente la mejor formación del juez, el armar una escuela de magistratura con mayúscula, como existe en lo que se tomó supuestamente como modelo de la reforma en los países que tienen consejo de magistratura como Francia o Italia, por ejemplo, creo que sería una gran cosa. Pero de eso no veo nada que se haya modificado. Mejorar el acceso de a la justicia para que los sectores más vulnerables puedan acceder, que hoy en día es como una especie prácticamente de ilusión, porque no pueden hacerlo, es muy dificultoso, económicamente, hasta la distancia geográfica, etc. Creo que sería una muy buena reforma. Mejorar estructuralmente los tribunales, que es lamentable las condiciones en las cuales trabajan los jueces, también sería una gran reforma. Y podríamos seguir, pero no esto, que no solo necesario, va en contra del mismo sistema establecido en la Constitución. Tiende a destruir la función de control que ejercen los poderes, se autocontrolan. Y acá pareciera que eso no se quiere. Cuando hay una elección de juez, ¿toma parte quién? En la Argentina, digo, para muchos bueno, hasta la reforma constitucional del 94, como eso más o menos es sabido, dependía del Poder Ejecutivo, que elevaba la propuesta al Senado. Y el Senado aprobaba o no, le daba acuerdo al candidato. Con la reforma del 94 se creó el Consejo de la Magistratura Nacional y el Consejo de la Magistratura llama a concurso.
Yo tengo mis dudas sobre la eficacia de estos concursos y de la utilización que de los mismos se hace. Nosotros ya hemos visto que ha habido candidatos que se copiaban, ha habido candidatos que escribían una página entera de antecedentes judiciales frente al caso planteado que se suponía era secreto, lo cual no se compadece con la posibilidad de memorizar tantos casos jurisprudenciales. Ha ocurrido de todo en esta materia. Yo creo que habría que probar otro sistema. El sistema de que los candidatos a jueces emerjan del propio estamento, pero no para lograr conformar una corporación, como acusa el gobierno. Mire, en cada fuero, más o menos todo el mundo sabe quién es un buen secretario, un buen fiscal, un buen juez. Primero, consultar esas opiniones. Eso es muy importante. Otra cosa importante es la preparación que debe tener el juez. Como dijo acá el doctor, una escuela de la magistratura. Una escuela de la magistratura no que enseñe derecho, porque si el candidato no sabe derecho, no puede empezar a esa altura. Lo que tiene que saber es otra cosa. Tiene que tomar idea de la responsabilidad política, en el buen sentido de la palabra, que tiene la función de juez. El candidato a juez tiene que tener idea de que él está prestando un servicio. Esto hay que inculcarlo profundamente. No va a ocupar un cargo, porque en todo caso, ocupación de cargo puede acontecer en la administración pública. No, esto es algo más. Es prestar un servicio que tal vez sea el más importante de todos en el ámbito de una comunidad, por cuanto es la última instancia que tiene el ciudadano, las asociaciones, en fin, toda la Argentina para poder obtener una reparación al daño o su ubicación en el esquema jurídico nacional. En fin, sería cuestión de hablar largamente sobre este tema. Yo creo que los jueces tendrían que aprender mucho filosofía, lógica, o sea, los instrumentos necesarios para desempeñarse como tal. Claro, hay una carencia de jueces enorme, ¿no? Que se supone que el gobierno ha nombrado muchísimos, por lo menos, pero hay muchos subrogantes. Y alega que la justicia va lenta, justamente porque no hay jueces suficientes como para acelerar. Eso es lo que también endilgan como democratización de la justicia, justicia para todos. Yo quisiera saber si a ustedes les parece que el aumento de jueces, o como planea el gobierno, plantearlo de poder nombrar los jueces a Piacere, ¿eso aceleraría o alentaría o habría justicia de verdad o no habría justicia de verdad? Pero eso lo vamos a contestar después de este corte. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en este especial de TLP1 sobre la democratización de la justicia, o lo que se llama justicia para todos y todas, según el punto de vista del gobierno. Doctor Sapsay, recién tiraba en el bloque anterior esta pregunta. El gobierno alega de que la justicia está lenta y entonces un buen modo de acelerarla es haciendo estas reformas y poder poner a través de la boleta nuevos jueces. ¿Usted cree que de la forma que plantean pueden resolver el tema de la celeridad de la justicia? No, porque creo que no tiene nada que ver con la celeridad lo que ellos han impuesto. Inclusive, el haber intercalado otra instancia más, las cámaras de casación, sin necesidad, eso lo podemos ver después, implica la lentificación. Se calcula que más o menos van a ser unos 3 años lo que va a detener los juicios en temas previsionales, por ejemplo, si vamos a la Cámara de Casación en lo del trabajo y la previsión social, que es una de las que crearon. Entonces no tiene nada que ver. Pero además, si usted analiza el modo como se compone el proceso hacia la designación,
Consejo de la Magistratura, que selecciona y eleva la terna. Poder Ejecutivo, que es el que decide quién de la terna y lo eleva al Senado para que preste el acuerdo, y finalmente el Ejecutivo, que por decreto pone en funciones. Lo más largo no pasa en el Consejo de la Magistratura, es desde que traspasa el Ministerio de Justicia y los sucesivos pasos. ¿Qué tiempo es más o menos? Mire, el promedio que se había calculado de organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de justicia es que 3 a 4 años es el promedio que dura un proceso de designación. Ahora, si usted hace un corte de cuánto dura en cada lugar, la mayor parte es desde Ejecutivo hasta que vuelve al Ejecutivo. Eso que debería ser rapidísimo. Sin embargo, se lleva más de la mitad de los 3 a 4 años promedio, ha habido mucho más largos. Porque en realidad, primero cuando alega el mismo Ejecutivo de que esta justicia es corporativa y todos los inclusive improperios que han venido de distintas usinas del oficialismo, ¿no? Directamente groserías. Se escuchaba al señor Bonafini, a otros personajes decir cosas horribles, insultos. Pero resulta que cerca del 60% de los actuales jueces federales fueron designados por las administraciones Kirchner. Entonces es como tirarse el propio sayo. Punto 1. Y punto 2, alrededor de 1/3 de la justicia federal, más del 25% está vacante. Y entonces, ¿qué hacen? Eso es un método muy perverso. Se designan los jueces subrogantes. Ahora, esos jueces al mismo tiempo son los que están por esos mismos cargos concursando en el Consejo de la Magistratura. Claro. Es decir, que son blancos móviles. ¿Qué independencia puede tener del Ejecutivo una persona que puede ser por volado como de un cachetazo porque no tiene ninguna estabilidad, un juez subrogante, es muy débil, pero que además sabe que se lo va a juzgar, se va a decidir si lo designa o no, que está en manos en gran parte del Ejecutivo, que es el que saca la terna? Entonces, ese es mucho el motivo, a mi modo de ver, del retraso. Por eso lo quieren institucionalizar para las cámaras de casación, donde ya directamente todos subrogantes, hasta tanto se hagan los concursos. Claro, eso lo dice la misma ley. La misma ley que establece estas cámaras de casación, en la parte final de un artículo, dice: en caso necesario, que es una ambigüedad absoluta, se utilizarán, otra ambigüedad, procedimientos abreviados. Ahora bien, para la designación de jueces está la normativa constitucional, sea buena, mala o regular. Si no se adopta la normativa constitucional, evidentemente son jueces administrativos o jueces dependientes de la administración estatal, la administración central. Esto es gravísimo. Y con relación a, supongamos que todo esto funciona, después están planteando el tema, vamos a seguir con el tema de los jueces, vamos a ir en el bocado lleno que tiene que ver con las cautelares. Pero en este bocado que hablan de que ahora los jueces tienen que demostrar su patrimonio y, ¿no? Lo de la declaración jurada. La exteriorización de la riqueza de los Pero jueces. no todos los funcionarios públicos llenaban su declaración jurada, incluyendo Pero los jueces. Por supuesto, si En usted la administración analiza pública, cómo se reglamentó esa ley, es una mentira absoluta, porque las exigencias son mucho menores. Hoy, lo que se está exigiendo por esta nueva normativa es lo mismo que cualquier ciudadano declara ante la AFIP cuando declara sus impuestos. Se ha eliminado la exigencia previa, que ya estaba, que era la necesidad de que usted declare una composición muy detallada de su patrimonio mientras está en la función pública. Sociedades a las que pertenece, el origen del dinero de sus allegados, etcétera, etcétera, etcétera. Sus participaciones en sociedades, eventuales cuentas, no lo que se hace en bruto en la declaración de la FIP, porque evidentemente su responsabilidad es mucho mayor. Entonces, fíjese usted qué cosa curiosa, cómo ese doble mensaje, esa cosa mentirosa. Bajo el rótulo de exteriorización de los jueces, porque supuestamente no declaran, en realidad se están disminuyendo las exigencias. ¿Por qué? Porque eso repercute también en las exigencias para quienes están en el Ejecutivo y quienes están en el Congreso. Mire, es muy difícil de un
una administración que ha hecho del secreto la regla de su actuación. Le doy un ejemplo. Usted sabe que cuando asume el doctor Daniel Reposo a la presidencia de la Sindicatura General de la Nación, ¿cuál es una de las primeras decisiones que toma? Eliminar el carácter público de los dictámenes de la sindicatura. Hasta ese entonces usted podía consultar, como de cualquier decisión, un organismo público, ¿no? Claro, un dictamen de la sindicatura, porque uno no va a acceder. ¿Qué es lo que tiene de secreto? Bueno, a partir de ahora vaya a buscar. Son secretos. Contra todo el sentido de los tratados internacionales que exigen los tratados que tienen jerarquía constitucional, tanto que nos hemos llenado la boca con los derechos humanos. Se hace exactamente lo contrario. Así que hoy lo que ha redundado, no sé lo que el doctor piensa, sobre todo es la opacidad, no la transparencia. Han disminuido las exigencias. Es increíble. Ahora, eso no los que deja en ridículo ante una sociedad que, o por lo menos el mundo de abogados, que es inmenso en la Argentina y que es poderoso, digamos, en influencia, no hacen el ridículo ellos mismos en plantear este tema, sabiendo de que reducen las exigencias. Ridículos ha habido muchos, así que en todo caso este sería uno más. Cuando hace poco tiempo atrás, mediante una ley, se dispuso dejar sin efecto los depósitos judiciales en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sistema que tardó muchos años en perfeccionarse, pero realmente había llegado a un extremo de organización y eficacia extraordinaria. Lo dejaron sin efecto e impusieron que esos fondos fueran al Banco de la Nación Argentina, que desgraciadamente es conocido por su ineficacia total y absoluta. Pobre el que tiene que tramitar algo en el Banco Nación. Bueno, así ocurrió que durante meses se formaron colas interminables en Lavalle y Uruguay a los efectos de cobrar a lo mejor alguna pensión, algún salario, en el frío, en el calor, con viento, con tormenta. En fin, esto es uno de los tantos casos que hay y que en realidad no se quiere democratizar la justicia, sino que el propósito es otro, es avieso. Yo creo que este proceso, estos cambios que ha logrado el Poder Ejecutivo han perjudicado al común de la población, especialmente aquellos que carecen de cultura como para poder encauzar a través de las reclamaciones, de las acciones, de las denuncias, los padecimientos que sufren, sin perjuicio de la dificultad de acceder a un servicio jurídico de excelencia, pues deben ir a morir a los servicios gratuitos, donde generalmente, pese a haber colegas con buena voluntad, carecen de la experiencia suficiente como para encarar ciertas temáticas. No sé si usted está de acuerdo con esto. Completamente de acuerdo. Va en línea con lo que yo comentaba de la falta de acceso a la justicia de esos sectores. Exacto. Es otra forma de verlo, pero que hace al mismo fenómeno. Eso habría que modificar. Eso es democratizar. Pensar en los que menos tienen y que son sometidos a esta suerte de avanzadora, de problemas gravísimos que los reclaman. Fíjese usted la perversidad del sistema previsional. ¿Cierto? Reajuste de jubilaciones, cientos de miles de juicios. Ahora, ¿por qué? Porque el Ejecutivo, el ANSES, pierde los juicios y apela hasta la Corte Suprema y no cumple con los fallos de la Corte Suprema Badaro 1, Badaro 2, donde le está exigiendo la movilidad. O sea, es una cosa de un grado de perversidad pocas veces vista, porque se está esperando que se muera el jubilado. Exacto. Y que no puede, imagínense un caso de un jubilado, son gente de edad. Eso requiere de celeridad. Y lo que se hace es exactamente lo contrario. Una avanzadora. 500.000 juicios que hay. Sí. Y con relación a eso, que justamente las medidas cautelares que había puesto, ¿no? Se impusieron limitaciones. ¿Esto que le daban poder al Estado omnipotente con relación a las cautelares? Bueno, lo que se trata es de limitarlas, porque fíjese usted, para que entienda el común de la gente, que lo que se llama la tutela judicial efectiva
está compuesta, en casos de urgencia frente a la violación de un derecho, de una suerte de combinación entre el juicio de amparo, que es un juicio sumarísimo, es decir, muy veloz, y con ausencia de formalidades, con extremos probatorios más reducidos, etcétera, etcétera, para poder restablecer ese derecho, pero que al mismo tiempo, cuando la violación es flagrante, se consigue vía una medida cautelar mientras se tramita el juicio que se paralice la situación. ¿Por qué? Porque se dan dos circunstancias: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Cuando usted llega a tener la sentencia, aparece después de varios años, es para poner en un cuadro, pero ya no es eficaz, no es efectivo. Bueno, eso que surge de disposiciones clarísimas del Pacto de San José de Costa Rica, de convenios de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, hoy se ve absolutamente violado por este sistema en el cual las exigencias que se ponen para poder interponer la medida cautelar, la limitación de las facultades del juez son tan flagrantes que de hecho se acaba la medida cautelar. ¿Por qué? Porque se parte de una ideología, a mi modo de ver, absolutamente falaciosa, que es el modo como justificó la doctora Kirchner cuando presentó este proyecto, que ella dijo, el Estado, porque ella entiende que el gobierno es el Estado, que es otra, digamos, confusión ideológica muy fuerte, parece Luis XIV, tiende siempre a satisfacer el bien común. Por lo tanto, el Estado nunca se equivoca. Esto nos lleva a la monarquía inglesa antes de la Carta Magna. El rey nunca se equivoca, decía, ¿no? Antes de Juan Sin Tierra, cuando le enseñaron que no era así. Miren a lo que atrasamos. Entonces, todo particular que pretenda vía medida cautelar paralizar un acto del Estado que siempre va al bien común es un egoísta que nos quiere imponer contra una política de Estado que necesariamente es buena un interés personal. Claro, si usted parte de esa visión, evidentemente está negando lo que es la gran realidad. ¿Cuál es la parte más poderosa en una sociedad? Quien encarna el poder ejecutivo, la administración. Es el que tiene mayor capacidad de violar derechos. Entonces, si usted parte de una ideología conforme a la cual no solo no viola, sino que siempre hace el bien, bueno, se está parando en una posición falsa. Y no es una costumbre en la Argentina, es irónico. Que el Estado justo haga todo bien. Ni los gobiernos, ¿no? Creo que el peor enemigo del ciudadano es el gobierno mismo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, decía que es una ironía esto de la democratización de la justicia, porque justamente la llamada acción de amparo surgió en la Argentina por creación jurisprudencial en la década del 50. O sea, que han pasado más de 60 años y estamos retrocediendo a épocas anteriores a la década del 50. Esto también es de total gravedad y aparte de hipocresía. ¿Por qué? Porque el gobierno se tilda de progresista. Y si fuera progresista no habría hecho esto. Esto es muy claro. No hay nada menos progresista. Usted sabe, doctor, que ha tomado disposiciones de la ley 16.986, que de la época de Onganía, que con todo era una ley que era un cuento de niños, lo que decíamos tan restrictivo. Morelo había hablado del desamparo del amparo. Al lado de esta, es fabuloso. La ley 16.986 fue una ley que se basó en la jurisprudencia, fundamentalmente en la doctrina. Podría tener alguno que otro defecto, sí, pero fue una ley con muy buena técnica legislativa. Sí, tiene restricciones, pero estoy de acuerdo. Además hay que pensar que es una ley que tiene 40 y pico de años, 47 años. El imponer una norma que también tiene la limitación, pero muchísimo mayor, y casi 5 décadas después, es por lo menos extraño de un gobierno que se dice progresista y defensor de los derechos humanos. Tiene más estilo estalinista que otra cosa, ¿no? Sí, exactamente. Pregunto, supónganse que alguien presenta una medida cautelar porque el gobierno determinó que le quiere expropiar una propiedad, quiere expropiar un bien. ¿Cómo juega esta ley? Bueno, esta cautelar está sometida absolutamente a esas limitaciones. Claro. Así de simple. Y el pobre abogado que tome ese tema...
lo que va a tener que hacer es, si es la casa donde habita, entrar a imponer medidas como, por ejemplo, pedir la inconstitucionalidad de la ley, la inconstitucionalidad de aquello, arguir en torno a qué es la vivienda, qué es vivienda única, probar sumariamente todo esto. En fin, le complica la vida, no tanto al abogado, porque los abogados ya tenemos nuestra profesión y estamos acostumbrados a todo esto, sino al ciudadano, al destinatario de la hombre común, justicia. ¿no? Sí. Y no es solamente un perjuicio material, sino un perjuicio moral y psicológico tremendo, porque quien no ha tenido juicios, un juicio significa una carga muy difícil de sobrellevar, y en casos que yo he conocido que han terminado en cáncer o han terminado en ataques cerebrovasculares, etcétera. Bueno, se sabe que todos los juicios contra el Estado han sido eternos, ¿no? Y más cuando aplican el derecho y más razón tienen y hay una equivocación adrede de parte del gobierno, es tremendo el sufrimiento que genera. ¿Alguna otra? Yo la verdad que prácticamente abarcamos todos los decretos, así que yo le agradezco muchísimo, doctor Sapsay, por haber estado aquí. La verdad que ha sido riquísima la entrevista, doctor Brieva, muchas gracias. No, por favor. Espero que nos volvamos a reencontrar muy pronto, porque este tema va a ser un tema importantísimo y va a seguir, porque el gobierno está como obsesionado. Sí, ahora ¿no? Yo creo que en esta etapa preelectoral se ha dado cuenta que son proyectos que gozan de muy mala salud en la opinión pública. Fíjese que inclusive en las manifestaciones el tema de la justicia ha aparecido con toda su fuerza. Parece que la gente toma conciencia de la importancia de la justicia, ¿no? Que si no Entonces justicia... creo que por eso está, como en este momento bien no se habla tanto, pero según lo que ocurra, esto es el monstruo que vuelve a revivir, porque está ahí. Claro. Si no se logra una derogación, está ahí. Máxime que han sido 6 proyectos que no fueron en absoluto debatidos ante la ciudadanía, no han sido debatidos en el marco de los colegios de abogados, que esto debió haber acontecido así. En el trámite que ha habido en el Congreso ha sido a toda velocidad. O sea que los diputados que la aprobaron son todos abogados. Son leyes legales. Son leyes legales. Perdón la redundancia, pero no son legítimas. Estoy de acuerdo, totalmente. Y no se consultó a los magistrados. Tampoco, desde ya. ¿Cómo es posible que en una reforma tan importante de la justicia no se departa a los destinatarios, que es otro poder del Estado? A la Corte. A la Corte, a las asociaciones de magistrados. Nada. Es una irrespetuosidad pocas veces vista. Un atropello. Y bueno, es de la forma que operan realmente en todos los ámbitos, porque lo vemos en el ámbito económico, lo vemos en el ámbito social, con respecto a la vida, lo vemos en el Congreso, es decir, es una metodología. Sí, ¿no? es una forma de es el modelo. El modelo. Tiene que ver más en la forma que en el contenido. Exacto, no importa el contenido, lo que importa es la forma. Muchísimas gracias a usted, doctor Sapsay, gracias Juan Manuel. Yo muy atento a ustedes, les agradecemos por habernos acompañado, esperamos pequeño claridad, en el final del túnel siempre hay una luz, ojalá que esa luz brille, pero ya vamos a tocar este tema más adelante también porque creemos muy importante abarcarlo. Esto va a llevar un tiempo, así que les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Toda la Verdad Primero, TV1. Hasta pronto, gracias.